Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. ¿Puedo hablar un poquito? Ahora sí. Bueno, antes de comenzar, tenemos algunas visitas muy chiquititas y pequeñas allá al fondo. No sé si la alcanzan a ver. ¿Que se puede girar? Unas pequeñitas allá al fondo. ¿Lo ven, no? ¿Se ven ahí o no lo ven? Ahí levantaron uno, pero hay un montón. Bueno, ellos son de las escuelas dominicanas de nuestra iglesia, pero en el día de hoy ellos también están aprendiendo la importancia de lo que es el templo, de todo lo que se vive y inclusive el respeto que hay que tener en la casa de Dios. Entonces sus maestros pidieron un momento poder estar aquí para ver cómo uno predica o cómo ustedes se desenvuelven. Así que por si acaso, por eso están en sus caminitos, imaginen que después van a salir y van a seguir con su clase. Amén. Siempre grato para ellos. Bueno, hoy día vamos a dar una introducción de lo que vamos a estar trabajando durante un mes y medio aproximadamente, todo lo que tiene que ver con la ausencia de padre. El mundo necesita un padre. Algunos de ustedes veo que algunos rostros los veo que los vi en la obra. Y hoy día vamos a dar una pequeña introducción y después, por si acaso, al final de la reunión va a haber una persona atrás donde usted por favor déjele su nombre para hacerle la copia del material, ¿ya? Así que por favor, si usted quiere tener una copia del material en su mano, que por si acaso Carlitos se visita, no hay que cancelar nada, solamente al final deje su nombre. Por si acaso el estudio que vamos a estar realizando es un estudio personal, no se hace en pareja, se hace individual. Entonces, si usted es un matrimonio, tiene que llevar dos, no lleve uno. Si usted es una familia, cada integrante de la familia lleve uno, ¿ya? Así que por si acaso al final puedan estar haciendo eso. Yo les decía ese día, inclusive cuando estuve hablando de la enseñanza, hablábamos de que el Antiguo Testamento termina con una profecía. La profecía es que iba a venir alguien para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y eso sucedió 400 años después, donde la profecía se cumple con Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece y una de las cosas que se le pidió a Juan el Bautista fueron dos cosas bien importantes. La primera de ellas, y más importante, era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y la segunda de ellas era allanar, se podría decir, o establecer el camino para la venida de Cristo. Pero se le pidió a Juan el Bautista, y me imagino a Juan el Bautista enseñando y predicando dentro del pueblo de Israel acerca de la relación de padres e hijos, que en el pueblo judío, por si acaso, era muy cercana esa relación, pero también se había perdido. Y donde se empezó a perder la relación de los hijos con los padres, y es lo que vamos a estar viendo hoy día, una historia donde vemos a un hombre que muchos de ustedes han escuchado hablar de que es un tremendo varón de Dios, pero a pesar de eso tuvo errores y lo tuvo que cambiar. Y eso quiere decir que a ti o a mí también nos puede suceder lo mismo. A lo mejor podemos decir, no, yo estoy bien como papá, pero al final de tus días, cuando seas viejo, quizás tu hijo te va a decir, ¿sabes qué? No me hacías porque esto o esto esperaba de ti, nunca me sucedió. Y al final uno dijo, ¿y por qué perdí tanto tiempo? Bueno, esto fue lo que sucedió en el caso del rey David. El rey David tuvo un conflicto familiar. Muchos han escuchado hablar del rey David, que tenía gran sabiduría en algunas áreas de su vida cuando fue ya viejo, pero en su juventud y en su tiempo de papá no fue, se podría decir, un buen padre. El rey David tuvo 20 hijos aproximadamente, dice la historia. Y increíblemente entre sus hijos hay violación. O sea, un hijo se violó a su hermano. El otro hermano se enteró y el otro hermano termina matando al otro. Y después un siervo de David, al enterarse que había matado a es interesante si usted lee la historia. El hijo de David, Absalón, va andando en su caballo
y se enreda, su cabellera se enreda en el árbol y queda enredado. Y cuando queda enredado viene el siervo de David y lo apuñaló. Y después llegaron otros más y lo apuñalaron. Pero cuando, y para que usted entienda que fue sumamente complicado, cuando Amón vio a Tamar, su hermana, le dijeron al rey David pasó esto. ¿Y sabe qué hizo el rey David? Nada. Qué triste. O sea, muy triste, un papá que le llega una información de este tipo dentro de su círculo familiar y no hizo nada. Después vemos justamente que al no hacer nada, uno de sus hermanos, Absalón, se enojó con David y le dijo: papá, ¿por qué no hiciste nada? ¿Y sabe qué dijo David? Sáquenlo, no lo quiero ver. Y lo echó. 2 años sin ver el rey David a su hijo, él vuelve y David no lo quiso recibir. Al no quererlo recibir, Absalón, su hijo, Absalón empezó a hacer comentarios en el pueblo y creó un plan para matar a su papá. O sea, miren lo que estoy hablando. Miren el nivel de conflicto que había. Un hijo tratando de matar a su padre, un hermano violando a su hermana, otro hermano matando a su otro hermano. Y nosotros decimos: ¿y ese de quién era? El rey David. Quiero leerle una pequeña carta antes de estar estudiando. Dice lo siguiente, así, presta atención. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo estás? Mucho gusto poder saludarlo. Espero que estés muy bien. El motivo de la presencia es para decirle que lo quiero mucho y decirle que me hace mucha falta, que le agradezco por preocuparse, por darme lo mejor, lo que usted no tuvo, porque nunca me ha hecho falta nada. Lo he querido, lo he tenido materialmente todo, hablando, en especial por todo lo que me han dado. Por eso eres un papá ejemplar, responsable, que cualquiera desearía tener. Y le doy gracias a Dios por habérmelo dado a mí. También quisiera decirle que lo que más deseo en la vida no es todo lo que me has dado, pues existe dentro de mí un vacío que me grita. Cuánto yo lo necesito que algún día podamos estar juntos, contarle lo que me pasa, mis inquietudes, mis problemas, mis alegrías y mis tristezas. En fin, son tantas cosas que quisiera poder compartir con ustedes, poder reponer tantos años de ausencia, de tantas veces que lo necesité, de tantas veces que renegué porque usted no estaba conmigo. No sabe cuántas veces necesité del abrazo de mi padre, de un te quiero, de un consejo, una palabra de aliento, una mano que me levantara al caer. Pero nunca estuvo allí, ni siquiera para una llamada telefónica. No sabe cuánto me duele que nunca se haya acordado de hacerme siquiera una simple llamada, pero nunca se acordó. No sabe de las veces que he sido abanderado y una sola vez me ha felicitado. ¿Por qué no va? No sabes cuánto me ha dolido su actitud, darme cuenta que he tenido un padre solo de nombre, porque nunca he estado cuanto más lo necesitaba. Gracias por preocuparse, por darme lo mejor, por estar al pendiente y que no me faltara nada. Pero quisiera que se diera cuenta y entendiera que lo material no lo es todo en la vida, que hay algo que no se compra ni se vende y a pesar de todo eso tiene un gran valor, un valor inmenso, incomparable, que es el amor, el cariño, la confianza, y que es algo que usted nunca puede llegar a darme. Yo sé que me quiere, porque no cualquier padre arriesga la vida yéndose quién sabe por caminos, cruzando desiertos, pasando hambre con tal de darle lo mejor a sus hijos, y eso yo nunca voy a poder pagárselo, porque si no fuera por eso yo no estuviera donde estoy, no fuera un profesional. Pero a pesar de tener todo eso hay un gran vacío existencial, una gran soledad y tristeza. Si supiera cuántas veces quise gritarle que lo necesitaba amor, cariño, comprensión, no dinero ni cosas que usted me daba. Ustedes algunas veces me preguntaban si necesitaba algo y siempre había algo que necesitaba muchísimo. Y ha sido de usted, de un padre que está allí en los buenos momentos y en los momentos de tristeza, amargura y a veces de derrota. Y alguien que esté allí para apoyarme, un hombro para llorar, porque no tantas veces que tuve que tragarme mis palabras y mis lágrimas, tantas veces que necesité de un abrazo, de un te quiero, de palabras de aliento que me impulsaron a seguir adelante, pero no ha habido nadie que me apoye y que esté conmigo.
pero a pesar de todo lo quiero mucho, lo amo, y siempre voy a estar orgulloso de usted, de tener un gran padre que se sacrifica por sus hijos. Muchas gracias, papá, lo quiero, lo extraño mucho. Espero que vuelva muy pronto, cuando ya no sea demasiado tarde. Gracias por ser mi papá. Adiós. Se cuida mucho. Sinceramente, su hijo. Esto lo escribió un muchacho de 17 años a su papá. Lo tenía todo, pero en su corazón no tenía nada. Y esa es la realidad que estamos viviendo últimamente en nuestra sociedad. Darle a nuestros hijos todo lo mejor a nivel material, pero quizás hay un vacío en ellos. Y quizás nosotros nos hemos esmerado tanto, y lo vamos a ver durante todo este tiempo que vamos a estar estudiando, quizás muchos de nosotros nos hemos esforzado para darle lo mejor a nuestros hijos, porque quizás sufrimos cuando éramos niños. Y muchas veces hablamos de nuestro legado, de nuestros padres, y yo doy las gracias por el padre que tengo, pero cuando uno empieza a analizar y empieza a ver la profundidad de este estudio, se va a dar cuenta de que hubieron muchas ausencias en mi vida que no me di cuenta que la habían generado papá y mamá. Y es un poco complicado, de repente tengo a mi papá aquí y mi mamá no está aquí, se quedó en la casa de mi mamá. Bueno, y a veces para ellos estar sentado aquí y escuchar cosas que yo predico o voy a predicar durante esta semana, y he orado mucho para que ellos lo comprendan, y no quiero pasar a llevar, pero yo doy gracias a Dios que pude aprender y a crecer y he perdonado todas las heridas que se habían causado. Pero me di cuenta de que sí había cosas en mi vida que habían causado mi papá y mi mamá, pero que yo no me había dado cuenta que estaban ahí. Como por ejemplo, no de mí, pero del curso. Y lo dije. Una persona en una discusión, cuando alza la voz, es una ausencia materna. Entonces, si usted grita en una pelea, entonces hay un conflicto maternal que posiblemente no se supieron llevar o se pusieron a arreglar. ¿Eso tiene solución? Le hago una pregunta a usted. ¿Eso se puede solucionar? ¿Sí? ¿Se puede solucionar? O sea, no se puede solucionar lo que tu mamá no te dio, pero se puede justamente perdonar lo que tu mamá te había dado y empezar a generarlo tú en tu vida. Y si tu mamá no está presente, tú podrías perfectamente acercarte a alguien que empieza a llenar esa parte. Y por eso es necesario, y la Biblia lo dice en muchos pasajes, unos a otros. ¿Por qué es así? ¿Qué les parece que vamos a Primera de Samuel? Segunda de Samuel, vamos a ver esta pequeña historia que yo les leí. Vamos a hablar de los padres ausentes. Así en forma general, ¿no? Si queremos saber. ¿Quién de los que están aquí presentes no se crió por la falta de alguno de los padres? Levante la mano. Por uno de los padres. ¿Quién no se crió por uno de los padres? Solamente se crió por uno. ¿Ok? Dejen la mano adelante aquí. Ayúdenme a contar lo que está en el trapo, por favor. Para ver la estadística, a mí me gustan después las estadísticas sirven. Como 30 personas. Las estadísticas son 4 de cada 7, el 40% el 60% de uno y el 40% de ninguno. Esas son las estadísticas generales más o menos. O sea, de 10 papás, 4 no se criaron por ninguno y 6 se criaron por uno. Por ahí. Dice Samuel, vamos a Samuel capítulo 13, por favor, segunda de Samuel. Versículo 21. Aconteció después de esto que teniendo Absalón
hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosas duras. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, importante las amistades. O sea, un amigo le recomendó violar a su hermana y él lo hizo. Por eso tenga cuidado con quien se junta a sus hijos. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? Así. He escuchado que cuando uno se enamora va adelgazando. ¿Estarán algunos enamorados? No me lo descubras a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, a la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se hizo el enfermo, se acostó pues a Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino al rey a visitarle, y le dijo a Amnón al rey, yo te ruego que venga a mí mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ven ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano, y Amnón, el cual estaba acostado, tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y lo sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar la hojuela que había preparado, la llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se la puso delante para que comiese, asió, la tomó. ¿Se acuerda la palabra asir? ¿Cuál era la palabra asir? ¿Qué significa asir? Tomar y no soltar. No es lo mismo que tomar y soltar. La tomó y no la soltó más. Dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, ¿qué le dijo su hermana? No, hermano mío, no me hagas, porque no sabe, no sé, debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Su hermana le pidió que por favor no. Hermanos, porque aún diría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hable al rey, que él no me negará de ti. Por último, miren la idea que da su hermana. Le dice, por último, dile a mi papá que te quieres casar conmigo. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Pero mire el versículo 15, qué interesante. Él no la amaba. Luego la aborreció a Amnón con tan grande aborrecimiento que él odió, con lo que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Ella le respondió, no hay razón mayor mal de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Versículo 20. Y dijo su hermano Absalón, ¿has estado contigo tu hermano Amnón? Pues ella, calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón su hermano. Fue a decirle a su hermano lo que había sucedido. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué dice? Se enojó mucho. O sea, el rey David se enojó, pero no hizo nada. ¿Era un padre ausente? Te hago la pregunta. ¿David en la historia es un padre ausente? ¿Sabía del problema? Hoy día hay muchos padres que están en su hogar y saben de problemas y no hacen nada. Saben que su hijo está haciendo cosas incorrectas y no hacen nada. Son padres ausentes. Saben de las peleas que tienen entre hermanos y no se hacen parte. Y aconteció, pasado versículo 23, 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, gente junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón el rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y su siervo con tu siervo. Y respondiendo el rey
a Absalón: no, hijo mío, nos vamos todos para que no todos seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces Absalón, pues, si no te ruego que vengas con nosotros, Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, esté borracho. Al decir yo herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Qué término? Ese término se repite en unos pasajes donde el papá, Dios, nuestro Padre, le dice a sus hijos: esforzaos, sé valiente. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Ahora, por si acaso, Amnón, ¿sabe quién era? Era el primogénito de David, y más encima era el hijo amado de David. Por eso tengan cuidado con las preferencias cuando uno sea hijo. En la Biblia hay varias preferencias que han causado dolor en la historia. Una de estas es ella. El hijo mayor, el regalón, se mandó tremendo error con su hermana, y papá no hizo nada. Y cuando vemos que papá se entera que su hijo, el regalón, había muerto, ¿qué hizo? Rasgó, porque es la costumbre judía rasgarse mostrando el descontento, y rasgó su vestido cuando violó a su hijo. No. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Era un padre totalmente ausente en algunos de ellos, en otros muy presente, y le daba mucha atención. Entonces, vamos a estar hablando acerca de eso. Antes, ¿qué le parece que oremos? Estamos tocando temas sumamente fuertes y nuestro corazón a veces se remueve. Hay veces en las familias nuestras que han ocurrido cosas y tragedias como esta, y cuando tocamos temas como estos siempre hay gente que hiere su sensibilidad. Es por eso que es necesario que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Las estadísticas, me encantan las estadísticas. Las estadísticas dicen que más o menos el 40% de las damas han sido abusadas. Entonces es tristeza cuando uno toca estos temas, porque si hacemos caso a las estadísticas, más de alguna dama en esta reunión le ha pasado algo horrible. Y oremos para que Dios obre en nosotros en cada persona, ¿me parece? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por esta noche. Gracias, Dios, por tus bendiciones, por el cuidado que has tenido sobre nosotros. Dios mío, estamos leyendo tu santa palabra, la cual tiene historias tremendas como esta, que causan dolor, y causaron dolor en aquel tiempo y siguen causando quizás en este tiempo cuando las oímos. Pero, Padre mío, sabemos que las cosas que pasaron en los tiempos antiguos sirvan como ejemplo para que no vuelvan a suceder, nos dice Corintios 10. Por eso, Padre mío, ayúdanos, danos sabiduría al poder analizar cada una de estas cosas y poder sacar algo limpio. Y desde ya, Dios, prepáranos durante todas estas semanas que van a venir los días miércoles para empezar a trabajar en nuestros apuntes, para poder trabajar en los pasajes, en la lectura, en la respuesta que cada uno con sinceridad tendrá que responder. Sé, Dios mío, que muchos de los que estamos aquí no queremos volver al pasado. No queremos recordarnos de la ausencia del Padre. No queremos acordarnos que Él a lo mejor causó dolor o nuestra madre nos abandonó. Por eso, Dios, pido que tu Espíritu Santo obre como nunca, que calme nuestro corazón y que nos haga ver realmente que lo que queremos hacer es buscar la solución para poder afectar la vida de gente a nuestro alrededor, de niños, sobrinos, nietos, que a veces tienen la ausencia.
Gracias, Padre, porque en ti confiamos y sabemos que así va a ser. Bendice a cada uno de los presentes, visitas que nos están acompañando y que posiblemente después de haber visto la obra se interesaron en seguir este estudio. Que a ellos tú les puedas demostrar y hacerles ver que Dios tuvo tanto en tu escritura en la cual hace que nuestra relación con nuestros hijos, con la esposa, el esposo mejor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿qué consecuencias tiene la ausencia del Padre? Hay muchísimos estudios que hoy en día están avalando justamente la ausencia del Padre, que causa dolor en cada uno de nosotros. Hay niños que se enferman más justamente por la ausencia del Padre. Y uno podría decir, ¿y qué tiene que ver con eso? Bueno, Dios es sabio. Y aquí hubo consecuencias grandes en esta historia. Porque la consecuencia que tuvo un padre ausente, David fue un padre ausente. Y vemos justamente ahí en el versículo 14, el versículo 24 del capítulo 14, si usted está en su Biblia, cuando vemos justamente que Absalón, su hijo, quiere hablar con su papá, y eso es algo que yo también me pregunto a veces si mis hijos quieren hablar conmigo. Si tus hijos quieren hablar contigo, si quieren conversar contigo. Mire, esto fue lo que sucedió, y ahí en el versículo 24, cuando el hijo, a través del siervo Joab, quiere llevarlo para que converse con papá y se arregle las cosas. 2 años que no se habían hablado. 2 años. No sé cuánto ha sido el tiempo que usted ha dejado de hablar alguna vez a su papá o a su mamá. Si algunos tienen memoria. Me acuerdo yo el tiempo más largo que estuve con mi papá sin hablar, habrán sido unos 6 meses. 3 meses. A usted tiene más memoria que yo. Bueno, para mí fueron 6. Me refiero a que consideré largos. Si fueron 3 meses, consideré muy largo la ausencia de su palabra. Y bueno, está mi papá acá, pero el gran conflicto, ¿sabe cuál era el conflicto que tuvimos con nuestro padre? Es que empecé a venir a la iglesia y él me había criado católico. Y cuando yo empecé a venir a la iglesia, mi papá justamente se enojó conmigo por venir a la iglesia y ahí me quitó el alma. Y usted puede pensar, y eso sucede, sí sucede y no sucedió, pero doy gracias a Dios que aquí estamos. Amén. Por eso lo digo, doy gracias a Dios por las cosas que ha hecho en la vida de uno. Pero ahí en el versículo, vemos en el versículo 24, más el rey, ahí cuando el rey, versículo 24, más el rey dijo, el hijo quiere hablar con su papá después de 2 años, váyase a su casa. ¿Y qué dice? Y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro de David. Un hijo quería hablar con su papá y el papá no lo puso a recibir. En nuestro tiempo quizás sería, no tuvo tiempo, oh, estoy cansado, no, es que el trabajo, o como veíamos en la obra, ¿se acuerdan? Estaba haciendo algo muy importante que parece que Rueda se va y quedamos sin entrenador en la selección. Esa era una escena de la obra. Y puede suceder. Y vemos justamente que David no tenía tiempo para su hijo, pero en el capítulo 11, que no lo vamos a leer, si usted leyera el capítulo 11, después leerlo en la casa, no tenía tiempo para hablar con su hijo, sí tenía tiempo para salir al balcón y en el balcón mirar a una mujer como se estaba bañando desnuda. Sí, para eso tenía tiempo. Tuvo tiempo este papá de, imagínense, no atender a su hijo, pero bajar, salir del castillo, del palacio, cruzar al frente y estar con una mujer que tenía marido. Cayó en una infidelidad. Para eso sí tenía tiempo. Es increíble como el rey David en el capítulo 11, un hombre que realmente, yo le digo, del capítulo 6 al capítulo 11, David lo que estaba haciendo era restaurar el pueblo de Israel. Y hace todo para traer un bienestar social, que Israel se posesione en un lugar. David durante esos capítulos pasó todo el tiempo en la guerra, que en realidad vendría siendo para nosotros el trabajo. Estaba metido en la guerra.
Y ojalá hubiera seguido en la guerra, pero hubo un momento donde se quiso dar un tiempo de ocio. ¿Manos vacías? Taller del diablo. No tenga tiempos de ocio. Los tiempos de ocio es para maquinear cosas que son incorrectas. Nos hace caer en pecado a los padres, a las madres que están en ocio. Vimos el otro día un pasaje en 2 de Timoteo que cuando una mujer es ociosa, ¿cuál es el siguiente paso? Decía Timoteo. ¿Qué cosa, hermano? Chismosa. ¿Sabía usted que una mujer ociosa empieza a chismear? Bueno, lo dice la Biblia. Entonces, por eso ojalá la mujer se mantuviera siempre ocupada. ¿Manos vacías? Taller del diablo. No, usted no está del taller del diablo, usted tiene las manos ocupadas. Pero que termine ahora el taller del diablo. Gracias. Entonces por eso vemos el conflicto del rey. El rey justamente tenía tiempo para hacer cosas, mandar, tenía tiempo para ir, imagínense, ir y cometer adulterio. El hombre tenía tiempo para hacer otras cosas, quizás nosotros para estar con nuestros amigos, pero no tenía tiempo para sus hijos. Un asadito. Dice el rey. Pasamos de asado en asado quizás, pero no hay tiempo para nuestros hijos. En la Biblia latinoamericana, nadie tiene una Biblia latinoamericana aquí que esté leyendo. ¿Nadie? ¿Pura Reina Valera? Pero miren lo que dice la Biblia latinoamericana, me gusta leer unas versiones diferentes. En el versículo 21 que usted estaba leyendo del capítulo 14, dice: entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón, dile que se vaya. No quiero hablar con él, pero miren lo que dice la Biblia latinoamericana. Y David se enojó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, pues era su preferido, y no quiso recibir a Absalón. O sea, no quiso recibir a Absalón porque habían matado al regalón, pero él seguía siendo su hijo. Entonces vemos justamente que aquí hubo una ausencia total. Y ahí vemos en el versículo que le leía antes, 24, él no quiso, váyase a su casa, yo no quiero hablar contigo. Y ahí miren la reacción del versículo 32 del versículo capítulo 14. Miren a Absalón cuando su papá no lo quiere recibir para conversar, y dice: Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Veo yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátame. A la final está diciendo: ¿para qué vine? ¿Para qué hablé con él? ¿Para qué quise verlo si no tiene tiempo para mí? Por eso cuando hablamos de la ausencia del padre, no necesariamente estamos diciendo de que tú no te creciste sin un papá. Estamos hablando del caso de David. Sí había un papá, pero era ausente. Y a veces tú y yo, incluyéndome, yo también soy padre, a lo mejor yo puedo estar siendo ausente a mis hijos. Y tengo que preguntarme, ¿realmente estoy siendo ausente a mis hijos? Mis hijos, ¿tengo tiempo para ellos para conversar? Y ojo, y quiero aclarar algo que les va a servir a cada uno, inclusive a los más jóvenes que están aquí. Cuando hablamos de el mundo necesita un padre, habla justamente del vacío del cual tú puedes llenar. Y no necesariamente tiene que ser tu hijo, porque si tú no tienes hijo, hay algunos jóvenes que dicen: pastor, yo no tengo hijo. Otros allá van a decir: oh, ni Dios lo quiere. Conozco gente que no quiere tener hijos, es increíble. Pero yo te digo algo, es que la ausencia del padre, si tú puedes llenarla y no lo has llenado, tú también eres un, comillas, padre ausente. Si tú conoces a tu sobrino, y tu sobrino lo abandonó el papá, tú como buen cristiano deberías llenar el vacío del padre.
Porque ese es el fin justamente de cada uno de nosotros, ayudar a otros. Y si tú no estás dispuesto, entonces por eso te digo que a lo mejor algún día tus sobrinos te van a decir, tío, ¿por qué usted no fue mi papá? ¿Por tío, por qué un día tú no me retaste? Porque a pesar de que un niño, un sobrino tuyo, por ejemplo, no tiene papá, posiblemente a ti te ve como papá o mamá. Y no quiere decir que es obediente a ti todo, solamente que a ti te ve como una figura materna o paterna. Pero si tú eres esa figura paterna y si tu hijo, tía, tú eres como mi mamá, y si inclusive la mamá puede estar presente, pero a lo mejor no está, y te ve a ti en esa condición, tú también tienes, por si acaso, estar atento a que tú puedes también causar una ausencia en tu sobrino o en tu nieto para los que crían nietos. Por eso la ausencia del padre o la ausencia de mí en una persona no necesariamente tiene que ser por lazos sanguíneos de papá. Entonces hazte la pregunta hoy en día, quizás tus nietos te ven como una figura paterna y tú eres ausente para él. O tus sobrinos te ven de esa manera. Tienes que preguntarte de esa ausencia. No tengo tiempo, sobrino. Eso fue lo que le dijo el rey David. Mire lo que dice uno estaba leyendo algo, dice, un estudio hecho en los Estados Unidos observó que de 70.000 jóvenes, hicieron un estudio de 70.000 jóvenes durante un lapso de 20 años, de jóvenes con un padre ausente. El 50% de ellos fue improductivo en su vida. No consiguió nada. ¿Ok? De los 70 jóvenes, que habían señoritas y jóvenes, de estos 70, dice el estudio que tuvieron el 80% de las jovencitas que le faltó un padre, terminaron con embarazo fuera del matrimonio. Y dice que de estos 70 jóvenes, el 90% no terminaron sus estudios. En un experimento que hicieron en los Estados Unidos en el año 1993, acerca de la disfunción psicológica, encontraron justamente que un niño con un padre ausente presenta mayor riesgo de enfermedades psiquiátricas. Esos mismos niños mostraron mayor dificultad de controlar sus impulsos y de tener problemas con la ley. Gran parte de esos niños también, de padres ausentes, pasaron a otro nivel y dejaron en el colegio, inserción escolar. Entonces, cuando vemos justamente estos conflictos, realmente vemos justamente el dolor. En un estudio también de Estados Unidos, estoy mirando de Estados Unidos, ¿sabe por qué? Porque allá todo número. Aquí nos cuesta todavía llevar estadísticas, pero ellos son un poquito más desarrollados. En un estudio que hizo la policía de los Estados Unidos, el 70% de los homicidas y los violadores crecieron sin papá al nacer. Ni siquiera los abandonaron al nacer. Un estudio de criminología. Padre ausente trae consecuencias. Miren lo que dice ahí en el versículo 33 del capítulo 14. Tanto dolor se hubieran ahorrado de todo esto. Versículo 32, y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Ve yo ahora el rostro del rey, si hay en mi pecado, mátame. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el rey, David, después de no hablar de varios años con su hijo, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey
¿Y qué hizo el rey? ¿Qué es lo que hizo? Lo besó. Capítulo 19. David restaura o quiere restaurar la relación con su hijo después de este silencio. Versículo 19. Dieron aviso a Joab: aquí el rey llora y hace duelo. ¿Por qué? Por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria, el luto para todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondido entre el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Ojalá que ninguno de nosotros tuviéramos que pasar por esto y querer recuperar un tiempo que no se puede recuperar. Mientras tú puedas recuperar todavía el amor, el cariño hacia tus hijos, entonces haz el esfuerzo. Si todavía puedes recuperar algunas cosas todavía con tu familia, con tus padres, entonces haz el esfuerzo. Porque va a llegar un día donde no va a estar justamente para tocar esos temas, plantear los temas. Aquí vemos al rey justamente cubierto su rostro, clamaba: hijo mío, hijo mío. ¿No era más fácil haber conversado antes con él? Yo veo a un David que está destrozado por la culpa, por no haber aprovechado el tiempo, por no haber hecho las cosas mejor. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos puede suceder. Hay un escritor que dice: un padre vale más que 100 maestros del colegio. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros como padres no tenemos que entender que no somos perfectos. Pero sí nuestros hijos deberían saber que estos hombres imperfectos les importamos a ellos. La Biblia por algo dice: honra a quién, a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dicen de los padres hacia los hijos? ¿Qué dice? ¿Y por qué el Señor no dijo honra a tus hijos? ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando nos hizo, lo hizo pensando que lo haríamos. Y no fue justamente, yo creo que Dios sabía que los hijos iban a guardar rencor hacia nosotros. Porque somos imperfectos los padres. Pero Dios siempre ha esperado que tú como papá, mamá, puedas justamente amar, honrar a tus hijos. Y son cuestionamientos que tenemos que hacernos constantemente. Hoy en día nosotros podemos reflejar. Hoy en día vemos lamentablemente, y he escuchado lo siguiente, en las muchas entrevistas, a veces a mujeres que han criado a sus hijos solos, dicen lo siguiente: he sido papá y mamá a la vez. ¿Sabe que eso es una mentira del porte de un buque? Porque no se puede. No hay forma. Y la ciencia, por eso que hablaba yo de ciencia, de estadísticas, y la ciencia dice que es irreemplazable un padre. Y la ciencia es irreemplazable una madre. En el sentido de que yo quiero hacer doble función. Por eso lo he dicho, y por favor que no se malinterprete. Si aquí en esta noche hay una mamá soltera, debería buscarle un papá a ese niño. Y cuando me refiero a buscarle un papá a ese niño, tómenlo serio, por favor. No estoy diciendo que vaya a buscar una pareja. Estoy diciendo de que se acerque a alguien que cumpla la función de paternidad de ese niño. Puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un amigo, puede ser otro matrimonio, otro varón de otro matrimonio, que marque la vida de los hijos. Porque es necesario en nuestros hijos que ellos puedan tener esa figura. Hoy en día, lamentablemente, va de la mano. Yo sé que hoy en día la sociedad está jugando un montón de cosas. Y yo sé que muchas veces vamos a escuchar de que los hombres, que las mujeres, que hoy en día la identidad, la diversidad, hay un montón de conceptos. Pero les digo algo, no se da cuenta de que toda esta expansión de la diversidad va de la mano
por la ausencia de padre y madre. Y hemos escuchado muchas veces también estos conflictos cuando un muchacho, una señorita están confundidos y usted puede ahondar mucho más, siempre tiene que ver con algún pecado quizás o algo sexual que sucedió en la vida de ellos, porque no debería haber sucedido, porque alguien hizo algo incorrecto, se salió del plan de Dios. Y al salirse del plan de Dios, lamentablemente afectan tanto la vida de una jovencita o un jovencito en su infancia, que queda marcado el resto de su vida, y es por eso que pierden su identidad. Y a veces nosotros tendemos a decir, no, pero es que esto acá, o a veces tendemos a justificar, inclusive a decir, no, es que él nació así. No, la Biblia no dice, ni en ninguna parte, inclusive los estudios, por si acaso, dicen que nacen así. Siempre hubieron conflictos, y por lo regular ausencia de padre, o situaciones lamentables que le sucedieron en su vida. Porque los que son llamados a marcar la identidad somos nosotros. Una persona dice lo siguiente: la mitad de tu ser consiste en tu madre y la otra mitad de tu ser consiste en tu padre. ¿Y qué pasa si no está uno de ellos? Entonces tú no estás en tu ser por completo, eres medio ser. Y eso es lo que causa justamente este conflicto. Aquí el rey David, lamentablemente sucedió este conflicto. Vamos al libro de Malaquías, el libro antes del Nuevo Testamento. Capítulo 4. Dice, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y termina desde Malaquías a Jesucristo hay 400 años donde hay silencio, no se escribió nada. Entonces imagínense cómo termina el Antiguo Testamento. Dice versículo 6 de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Es una profecía. O versículo 5 que dice: he aquí, yo os envío el profeta, ¿qué dice? Elías. Algunos van a decir, Elías. En un decir, era un profeta lo que estaba tratando de decir. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón, ¿qué dice? De los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos. ¿Y qué pasa si yo no hago volver el corazón de mis hijos a mí o el mío hacia ellos? ¿Qué dice? No sea que yo venga y hiera la tierra. Un padre que no se lleva bien con su hijo trae maldición. Y lamentablemente vemos a veces muchas, y entre comillas la palabra, muchas familias malditas en este sentido que usted refiere. Se generan conflictos y hay problemas. Miren por favor en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Lucas 1, versículo 17. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere Lucas 1? ¿De quién habla? No, pero ¿de quién habla? En la porción de Lucas 17, vamos a ver del versículo 5 en adelante. ¿Qué dice? Anuncio del nacimiento de qué? De Juan. Entonces Lucas empieza a hablar de Juan. Y en el versículo 17 dice, respecto a Juan: e irá delante de él con el Espíritu
y el poder de ¿qué? ¿Qué decía Malaquías? Va a venir Elías, el espíritu de Elías, pero era Juan el Bautista. Y el poder de Elías, ¿cuál era el desafío de Juan el Bautista sobre la tierra? Número 1, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 3 tareas de Juan el Bautista sobre la tierra. ¿Cuál era la primera? ¿Y por qué el Señor Jesucristo, o Dios en sí, atrae esta profecía y le pone este desafío a Juan? E imagínense, si hablamos de importancia, podríamos decir que el Señor Jesucristo podría haber partido hablándonos a través de Lucas, diciéndonos el plan de Juan el Bautista, venir a la tierra. Y es lo que preguntamos siempre: ¿a qué vino Juan el Bautista a la tierra? Y todos respondemos la tercera: allanar el camino. Pero, ojo, esa no era la importante, eran importantes, pero parte diciendo una muy importante. ¿Y cómo se podría hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos? ¿Cómo se puede hacer volver cómo podría Juan hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? ¿Cómo? Juan, ¿cómo lo podría lograr? ¿Qué hacía Juan? Predicaba. La única manera era enseñar. Él se enseñó. Y enseñó al pueblo de Israel durante ese tiempo justamente que volvieran el corazón hacia los hijos. De ambos, del padre al hijo, del hijo al padre. Gastó tiempo Juan predicando acerca de eso. Aparte de eso, gastó tiempo también hablando de Jesucristo y su venida. Pero él gastó tiempo haciendo justamente este trabajo, y es la manera como nosotros hacemos. Ayer hablaba con alguien, yo le decía: nosotros para ser padres, ninguno, no sé quién de aquí hizo algunos cursos para ser padre. Nos lanzamos, no vamos a ver a lo que salga. Y muchos de nosotros empezamos a criar a nuestros hijos conforme a lo que nos criaron a nosotros, ¿o no? ¿Y si se equivocó tu papá? Ese es el riesgo. ¿Y si mi papá me enseñó mal? Aprendí mal y yo se lo transmití a mis hijos. Entonces, por eso nosotros en un momento en nuestra vida tenemos que llegar a un punto de decir: no, ¿cuál es nuestro punto? Y nuestro punto va a ser justamente Dios mismo. ¿Por qué tenemos a Él como Padre? Y una de las cosas, lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es marcar su identidad. Lo vamos a estar viendo durante el curso. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, bautiza a Jesús? ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? En la historia. Y dice que el Espíritu Santo apareció como una paloma. No era una paloma. Se parecía a una paloma. ¿Cierto? ¿Ha escuchado eso? Pero después de eso, de esa historia, se escucha una voz del cielo que decía: ¿qué? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo... Ahora voy a entender que Juan iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ese día, después del bautismo, conectó a Jesucristo ¿con quién? Con el Padre sepultado. Y si Dios, siendo Dios Padre, le dijo a su Hijo: te amo, este es mi Hijo amado, y se lo dijo en el oído, una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Saben que esa frase en la Biblia está de derecha hacia Jesús? No es solamente uno. Dios Padre marcando la identidad de los hijos, y eso justamente es lo que vamos a estar viendo durante estas semanas, que nosotros tenemos que marcar la identidad de nuestros hijos, pero también tenemos que aprender que cuando no se marca la identidad en nosotros empiezan a haber fallas. Y algunos de nosotros, y yo le digo, me incluía antes de poder aprender esto, sí había fallas en mí. Sí había fallas en mí.
Por ejemplo, vamos a preguntar aquí, levanta la mano ya. ¿Quién de ustedes les cuesta abrirse emocionalmente? No vamos a decir nada, pero ¿sabe qué? Uno de sus papás causó eso en usted. Yo no lo sabía, pero cuando lo empecé a leer dije, de veras, y lloré. Lloré mucho. Y pude perdonar. Pero yo no me había dado cuenta, porque yo pensé que lo que había recibido era lo mejor que podrían haberme dado. Pero al final, una frase que escuché de Casi cuando nos decía, y esa frase a mí me ayudó mucho a seguir avanzando con este curso y terminarlo. Una de las cosas que él dijo en una frase, y hasta el día de hoy la recuerdo, decía él, tu padre y tu madre hicieron lo mejor que pudieron. Esa frase me dio tranquilidad. Porque mi papá y mi mamá, mi papá que está aquí presente, sabían. ¿Y por qué yo le voy a exigir? ¿Por qué yo voy a decir, por qué no me dieron esto si ellos no lo sabían tampoco y tampoco quizás se lo recibieron? Y les puedo decir que a lo mejor ellos han hecho más de lo que sus padres hicieron con ellos. Y quizá hoy en día quizás tú has hecho más que lo que tu papá hizo contigo. Y se han ido rompiendo esas cadenas. Pero posiblemente a lo mejor yo también no estoy haciendo todo lo mejor para mis hijos y estoy haciendo lo que puedo. Y esa frase trajo en mí justamente tranquilidad. Vamos a estar viendo dentro del curso también cuando usted por edad va marcando la vida de sus hijos. Y lo hemos aprendido otras veces. La Biblia es sabia. Cuando un bebé nace, el que tiene que tener contacto con el bebé, el que tiene que pasar tiempo con el bebé, desde los 0 hasta los 5 años, la mamá. Por si no lo sabías. Desde los 0 hasta los 5 años, la que causa en ella, en un bebé, seguridad es la mamá. Por eso la que debería dar más instrucciones desde los 0 hasta los 5 años debería ser la madre. Y así por lo regular es, ¿o no? Entonces cuando la mamá le afirma y le dice, oh, muy bien, no importa que se haya caído, pero siga adelante, muy bien, el niño se va llenando de seguridad porque la mamá le va transmitiendo aquello. Y viene el papá y el cabrón tonto se cayó. Y la mamá le dice, no importa, siga. Entonces estamos con esa edad, de 1 a 5, vamos a ver el curso y cada niño, según la edad, tiene también necesidades. Y esas necesidades tienen que ser cubiertas por nosotros. Y según las edades, también tienen que cubrir a las personas indicadas. Entonces, si yo veo que mi hijo de 4 años está intranquilo, posiblemente le voy a decir a mi mamá, que es su abuela, le voy a decir a una tía, le voy a decir a mi señora, por favor, ¿pueden hablar con este niño y poder aconsejarlo? O decirle que se porte bien, más que yo. Aunque yo no quiere decir que yo tengo que descuidarme, porque yo tengo que cumplir mi responsabilidad también en el padre. Desde los 6 años hasta los 11 años, el que causa el mayor impacto en su identidad, no en su seguridad, en su identidad que tiene que ver con la significancia, es el padre. ¿Quién es el que debería influenciar más y decir más cosas a los hijos desde los 6 hasta los 11? Es el papá. ¿Quién debería traer mayor disciplina, corrección, pero a la vez más amor a esa edad? El papá. Cuando aprendí esto, y esto no lo aprendí muchos años atrás, lo primero que hice, y le hablo de mi experiencia también como iglesia, yo estaba totalmente, y discúlpenme los maestros de escuela dominical, pero estaba completamente, me di cuenta que sí estaba cometiendo un error inclusive como pastor. Porque hace años atrás, cuando yo no tenía conocimiento de estas cosas y de los estudios que hay, la gran mayoría de los maestros de escuela dominical, desde los 6 hasta los 11 años, eran solo mujeres. Y después estamos reclamando por la identidad. Y la iglesia decía, o la iglesia criticaba, o hablaba acerca de la identidad. No, es que en el mundo, que si yo mismo en la sala de clase estaba ayudando a que hubiera esa confusión. Y yo le dije a mi señora, claro, porque hemos cometido un error, hay que arreglar esto.
No estoy diciendo que la hermana no lo hiciera con amor y cariño, pero el niño, ¿qué necesitaba a los 8 años? A un varón parado delante de él diciéndole, mira, Abraham dijo esto dijo acá, mira, lea la Biblia. Ellos viendo. Y ojo, que no interesa si sea dama o jovencito. A una jovencita, su seguridad y significancia la marca el papá desde los 6 hasta los 11 años. Y yo muchas veces creo que mi hija, que mi hija es mamita. A lo mejor lo es, pero yo tengo que dedicarme y darme tiempo para poder aceptar la vida. Apliquen esa tabla inclusive a cualquier joven. Si usted ve un niño allá afuera en la iglesia, si usted conoce aquí a una hermana que está criando a su hijo solo, y ese niño tiene 8 años, ojalá los varones que están aquí presentes pudieran acercarse a ese jovencito y decirle, vamos adelante, si necesita algo, cuenta conmigo. ¿Saben lo que va a ser de significante para ese niño que un varón le diga eso? Lo va a marcar y posiblemente le va a dar seguridad. Tú no eres su padre, pero marcaste la vida de él. Desde los 12 años hasta los 17 años, los que causan el impacto son sus amigos. Ya no es papá, ya no es mamá, son sus amigos. Pero los papás tenemos un papel fundamental ahí. Y lo he dicho y lo vamos a estar tocando en el curso. A esa edad, ¿usted invita a los amigos de su hijo a comer a la casa? Si usted tiene hijos de entre 11 a 17 años, ¿trae a los amigos de su hijo a la casa? Hágalo. Y posiblemente va a ganar a su hijo. Y si usted quiere que su hijo se comporte y se rija bien, entonces usted sabe que influencie a sus amigos. Yo me acuerdo, hoy en día me cae la teja, como decimos nosotros, ¿cierto? No, me cae la teja. Pero muchas veces en mi vida, a esa edad, yo llegué a mi casa a la hora, ¿por qué? Por mi amigo. Oye, vamos, porque don Yayo se va a enojar. Mi amigo me dijo a mí, vámonos porque don Yayo, que es mi papá, se va a enojar. No, si no se va a enojar. Sí, se va a enojar don Yayo, así que vamos. Ya vamos. ¿Y por qué? Porque quizás mi papá, a ese niño, que me acuerdo yo de ese muchacho, mi papá muchas veces le regaló pan. ¿Qué es esto? Un pancito. Toma un pancito, ¿querés un pancito? Y después el niño respetaba mucho a aquel. A mi papá. ¿Por qué respetaba a mi papá? Porque llenó el vacío que su padre quizás no lo estaba llenando. Y a la final me influencia a mí. Por eso, a esa edad, ojalá usted pase tiempo con los niños, a sus amigos. Y lo vamos a estar viendo. Desde los 18 en adelante, hasta los 25, es la cultura. Dicen los estudios que ese es el mejor momento para salir de viaje con nuestros hijos, llevarlos a otros lugares, sacarlos a otro país, los va a marcar. Y por lo regular llevamos a nuestros hijos a los 5 años a Disney, a los 10, a los 20, a las 4 finales y después no recuerdan ni nada. Y todavía estamos pagando la letra del viaje. Digo yo. ¿Sí? Bueno, Fantasilandia para los que no tenemos a Fantasilandia. ¿Fuimos a Fantasilandia alguna vez? No, pero ¿sabe que yo me acuerdo? Usted me llevó al zoológico. ¿Se acuerdan cuando fuimos al zoológico? Y andábamos nosotros 3 nomás. Bueno, hasta el día de hoy me acuerdo. Andaba José Luis, yo, el Javi andaba también, mi hermano mayor y mi papá. La mamá no. Andamos 4. Que de uno no me acordaba. Debe ser el de allá de él. Por si acaso para las visitas tengo un gemelo. Pero a él no lo pescamos mucho. Porque le regaló de mamá. Ese fue influenciado por la mamá de Dios. ¿Para qué seguridad? Por eso tenga cuidado con los favoritos. Porque a uno le dan ganas de asesinar. Bueno, leyó la historia, ¿no? Tenga cuidado. ¿Y cuál es la frase que viene programada a las mamás? No, Lucho,
todos los hijos son iguales para papá y mamá. Mentira. Bueno, todo eso vamos a estar viendo, y desde los 25 en adelante también vamos a estar estudiando durante esta semana, porque también va a tener que ver mucho con el trabajo familiar. Hay algunos aquí que dicen, pastor, yo no tengo, algunos que estén casados y no tienen hijos. ¿Saben qué? El material habla también de la relación interna. Porque para que tu hijo esté bien, ojo, para que tus hijos estén bien, necesitan ver a una pareja bien. Hoy en día estamos que los padres nos gastamos con nuestros hijos y descuidamos nuestro matrimonio. Y ojo, que no, si el matrimonio está bien, los hijos están bien. Si el matrimonio está mal, los hijos están mal. Y hay padres que justamente se gastan mucho a que sus hijos estén bien, descuidan su matrimonio y al final del día se sacaron la mugre por sus hijos y sus hijos terminan siendo igual de mal en su corazón. Porque lo importante era la figura matrimonial que había que fortalecer. Dentro de eso aprendí justamente del verdadero amor que se debe vivir dentro de una pareja. Pero por favor, cuando veamos todo esto durante esta semana, les voy a pedir algo. En las respuestas y preguntas, sean sinceros con ustedes. Es clave, nadie va a ver los apuntes. Y si tú quieres que nadie vea tus apuntes, excelente. Pero sí confróntate con ellos, porque dentro de los apuntes vas a encontrar preguntas donde te van a llevar a acordarte de papá y mamá. Y posiblemente cuando tú eras pequeño, 5, 6, 7 u 8 años. Y tienes que ser sincero. Porque muchas veces decís, no, mi papá yo lo amo, mi papá yo lo quiero, mi papá es todo para mí. Sí, y yo lo digo, mi papá es todo para mí. A mi papá nunca lo bajé, ni lo he bajado del peldaño que él tiene. Mi papá sigue siendo un tremendo padre. Pero sí sus ausencias en cosas que él no hizo, que debería haber hecho sin conocerlas, me hizo ser quien soy. Dije yo, ¿cuántos son poco en apertura emocional? ¿Cuántos de nosotros le contamos a otros nuestros problemas emocionales? Y eso sucede porque a lo mejor hubo un conflicto de padres que no traspasaron esa seguridad. ¿Cuántos gritan en una discusión? ¿Cuántos dejan conversando al otro cuando pelean? ¿Ha dejado hablando solo a la persona que en una discusión? Y usted y yo pensamos que es porque usted está enojado, se pega la vuelta y se va. No, eso viene porque en la infancia hubieron cosas que no hicieron en su vida. Entonces tú huyes del problema. Y ahí adivinen quién aparece. Papá y mamá. ¿Tú crees que tus hijos huyan en una conversación, en una discusión? Yo no lo quiero. Entonces por eso tengo que darle herramientas y con mi propia vida. Por eso dése cuenta y leímos una historia que es trágica. Pero quiero quedarme, la última etapa, quiero quedarme con la historia del rey David. Dice la Biblia que David logró tener el corazón conforme al de Dios. El corazón en la tierra, hasta el día de hoy, el corazón más parecido al de Dios fue el de este papá, que no hizo nada en las cosas que yo le conté. Él cambió. Porque no solamente murieron un par de hijos, habían 18 hijos más que había que criarlos. Y uno de ellos, ¿se acuerdan que lo leímos el otro día en una predicación? Uno de ellos terminó construyendo el templo y lo hizo tal cual como su papá quería que se hiciera, porque el papá pudo cambiar su corazón. Ojalá tú puedas cambiar tu corazón a través de lo que tú vayas experimentando a través de la palabra de Dios. Así que te pido, por favor, si tú vas a seguir viniendo, asistiendo y vas a ser fiel, lo estás haciendo primeramente por ti, pero también por tu familia. Y esperamos que ustedes, cada uno de ustedes crezca con lo que vamos a estar haciendo. Así que al final, a la salida, no sé quién va a estar atrás, Carlos, tú vas a estar o alguien, sí, va a estar mi señora hermosa, preciosa, la mejor mujer que existe. Si tuviera mi mamá, diría yo. No. Por favor, inscríbete, da tus datos y entonces la próxima semana va a llegar el apunte completito con todo para ti.
No tiene costo ni ninguna cosa, pero espero que crezca. Viene con muchos videos. Venga la próxima hora el próximo miércoles con apuntes, porque empezamos a usar mucho gráfico, mucha pizarra, muchos números. Vamos a estar ocupando muchos diagramas para que usted pueda comprender cómo trabaja el hombre, las áreas de la cabeza del hombre. Le va a ayudar a aconsejar a su familia. Cómo usted aconseja a alguien, a un papá que a lo mejor ha sido abandonado. Cómo usted trabaja en un niño que ha tenido ausencia de padre. Hay varias cosas que usted tiene que resolver. Cuando usted aconseja, y ahí termino y apagué por si acaso para que diga, para que crean que terminé. Cuando usted quiere ayudar a una persona, vamos a poner el ejemplo de Michelle. ¿Te pusiste aquí con Michelle? Por ejemplo, Michelle viene a mí a decirme, pastor, tengo un problema de mi infancia con mi papá y necesito ayuda. Número 1. Lo vamos a notar después por si acaso, no se preocupe. Número 1. Identifica los sentimientos problemáticos. Usted, como consejero o como que está pidiendo ayuda, identifica los sentimientos problemáticos. Sentimientos. Identifica, número 2, los pensamientos problemáticos. Número 3, identifica tú la conducta problemática. Después, una vez que tienes eso, recién puedes empezar a aconsejar o enseñar. ¿Y qué vas a enseñar? Pensamiento bíblico, sentimiento bíblico, conducta bíblica. Al final del día te vas a dar cuenta de que la persona sola pudo salir del problema. Lo único que uno hizo fue ordenar. Vamos a estar hablando de las necesidades, la primaria y la secundaria. Hoy en día, ¿cuál es más importante, la primaria o la secundaria? ¿Cuáles son más importantes, las necesidades primarias o secundarias? Hoy en día la sociedad es la secundaria. La secundaria es que nuestro hijo coma. La primaria es que sea amado. Entonces hoy en día los padres que están ofreciendo más, la primaria o la secundaria. Ropa, vestido, teléfono, pero no la primaria. Le pongo el siguiente ejemplo. Usted tiene que cruzar la calle Balmaceda al otro lado. La necesidad primaria es cruzar la calle. La necesidad secundaria es la luz verde del caminar del semáforo. Entonces usted, ¿en qué piensa? ¿En la luz verde o en cruzar la calle? En cruzar la calle se olvida de la necesidad primaria y se aboca a la secundaria. ¿Qué sucede con eso? Es lo mismo. Nuestros hijos tienen necesidades primarias, ser amados, darle identidad, darle seguridad, darle significancia. ¿Cómo le damos eso? Creemos que a través de la secundaria, y la secundaria no necesariamente da la primaria. Todo eso lo vamos a estar analizando con la palabra de Dios y que realmente hasta Dios increíblemente hizo eso. Cristo no te dijo a ti, tú eres mi hijo amado. Dios no te dijo a ti, eres especial tesoro. Nada te podrá arrebatar de mi mano, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar de mí. ¿Qué estaba haciendo Dios contigo? Dándole seguridad. Y cuando Dios te dio seguridad, entonces tú estás dispuesto a seguir avanzando, no importa lo que esté sucediendo. Es increíble cómo Dios hace la función de tu papá. Vamos a ver. Señor, gracias Padre, gracias Dios por esta noche poder analizar un poquito de lo que vamos a estar viendo, pero también mirando a través de una historia bíblica, el conflicto que hubo en una familia, pero también al último viendo los resultados, cómo se pudo cambiar todo ese error y ese daño, y llegando este hombre a llegar a ser como tu corazón, Señor. Padre mío, yo sé que no somos padres ni personas que podríamos decir somos perfectas, pero sí podemos ser buenos en nuestras ejecuciones. Podemos ayudar a nuestros hijos pueden ayudarnos a nosotros también, inclusive a comprender que ellos necesitan algunas cosas y nosotros no sabemos cómo dárselas. Esperamos, Dios, que tu palabra esté obrando en nuestra vida. Oro, Dios, que todo lo que hemos visto, poquito que hemos visto durante esta noche, sea un aliciente suficiente para algunos corazones decirme, voy a aceptar el desafío y voy a prepararme, voy a estudiar. Ruego, Dios, que la juventud que está en este lugar se empape de este material
porque realmente ellos van a poder marcar mucho más sus hijos, nuestros nietos. Y se va a romper justamente muchas veces esas generaciones que vienen arrastrando conflictos. A veces yo soy frío porque mi familia era fría. A veces soy poco expresivo a mis sentimientos porque mi padre y mi madre no expresaban sus sentimientos. A veces soy esquivo a los cariños porque yo no recibí cariño. Esperamos que todas esas cosas se vayan rompiendo para poder avanzar y realmente lograr que se hagan las cosas conforme a lo que Dios quiere. Realmente tú eres el Padre perfecto. Y es por eso que también nos apoyamos en la Escritura, que dice la Escritura, aunque padre y madre te abandonaran, yo nunca te dejaré. Y esa fue una tremenda verdad de Dios. Quizás tus papás ya no están aquí en la tierra, quizás tus padres ya partieron a la presencia de Dios y te dejaron algunas falencias o a lo mejor dejaron algunos dolores en tu vida. Todavía se puede hacer algo, no con lo que ellos hicieron, sino por lo que tú sientes. Por eso Dios ayúdanos a poder capacitarnos, a entender que todavía se puede hacer algo. Bendice a cada uno de los presentes y en especial bendice a nuestros hijos. Y ojalá cada uno de ellos pueda evidenciar en su vida el esfuerzo que sus padres están haciendo en este lugar, capacitarse para mejorar. Bendice Dios a cada uno. Gracias, Señor. Bendice a cada uno. En el nombre precioso de Jesús. Amén.